Ahora sí. Vamos a orar. Hola, hola, hola. ¿Esto no tiene voz? Hola, hola. ¿Se escucha? Hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 1, 2, 3, probando, la favor. Bueno, vamos a orar, a entregar las cosas en las manos de Dios. No empieces todavía. Ya empezaste. Bueno, vamos a entregar la reunión en las manos de Dios. Le pido a Alba que entregue la reunión. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, por permitirnos estar en tu casa de oración y puertas del cielo, para un día más, Señor amado, aprender de tu palabra, Padre, para tomar este alimento espiritual que es tan bueno para nuestras almas. Padre amado, que seas tú tomando el control de todo, Señor, que sea el Espíritu Santo hablando por medio de nuestro pastor y abriendo los oídos y los ojos espirituales para que nosotros adquiramos el entendimiento de tu palabra y que todos podamos aprenderlo y llevarlo en nuestro corazón para que dé su fruto. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Primera de Corintios 9:16. El apóstol San Pablo fue llevado por el Señor al tercer cielo y el Señor le habló en el tercer cielo cosas inefables, en el cual no le he dado al hombre expresar de las cosas que habló, es decir, cosas que tuvo un trato de Dios con él allí en el cielo, en el tercer cielo. ¿Qué le habrá dicho el Señor allí a Pablo? Que lo encomendó para la obra a la que Dios lo había llamado. Ahora, le dio instrucciones a Pablo y lo puso como ministro. Pero yo quiero hablar hoy de los padecimientos de Pablo. Acuérdense que Jesús dijo que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y la palabra es conforme a la piedad. Eso quiere decir que si usted quiere vivir conforme a lo que está escrito en la palabra, padecerá persecución. Amén. ¿Y por qué padecerá persecución? Pablo dice, para no padecer la cruz de Cristo, persecución a causa de la cruz de Cristo. Sabe que cuando usted es crucificado juntamente con Cristo y su hombre viejo es crucificado en la cruz, usted empieza a padecer los padecimientos de Cristo. Cuanto más usted se acerca a la cruz, más padecimiento usted va a tener, porque allí en la cruz es símbolo de muerte, ese lugar donde usted muere a la carne por el Espíritu, es en ese lugar donde usted es crucificado juntamente con Cristo y el mundo le es crucificado a usted y usted es al mundo. Pero para que usted pueda morir a la carne por el Espíritu y vivir en santidad, en obediencia a la palabra de Dios, es por gracia. ¿Por qué? Porque el poder de Dios opera poderosamente en el hombre interior por el Espíritu, transformándolo a la imagen de su Hijo Jesucristo, haciendo de usted un hombre nuevo, conforme a la justicia de la verdad, que es la palabra de Dios, donde la palabra de Dios es espejo y usted se mira tal cual es. Usted ve su cuadro con
cuando se está mirando en el espejo y ve sus arrugas, sus manchas, te ve sus lunares, porque la palabra de Dios, que es la que le muestra a usted cómo está, si usted está bien o si usted está mal. Amén. La palabra de Dios toca tu conciencia y te llama al arrepentimiento si estás mal. Si estás bien, tu conciencia da testimonio de que estás caminando con Dios. Amén. ¿Está bien? Amén. El apóstol San Pablo fue llamado para ser ministro de Jesucristo. Dice que Dios lo tuvo por fiel y digno. Voy a esperar que termine. No, solamente. Ustedes saben que cuando prenden el celular, pero espero que apaguen y después sigo porque no me gusta. No, pero simplemente miré si. No me gusta enseñar si alguien mira el celular. Si era la prédica y la prédica de acá. Amén. Entonces, estamos hablando de los padecimientos del apóstol San Pablo. Y cuando Dios lo llamó al ministerio, dice Pablo que Dios lo tuvo por fiel y digno. Pero Dios lo llevó al tercer cielo y habló con él. Y allí tuvo una conversación con Pablo. Dios le dijo, bueno, Pablo, y allí habló con él. Yo me imagino que el Señor allí arriba lo esperó, se sentó en una silla con el Señor a conversar temas concernientes a la salvación de las almas y concerniente a la iglesia. Yo creo que fue una conversación tan profunda que Pablo, cuando vino de allá, del cielo, él dice que él fue llevado en el cuerpo, no lo sabe, o fuera del cuerpo, él no lo sabe, pero estuvo con el Señor allí conversando. Y vamos a ver algunos rasgos del temor de Dios que tenía Pablo. Y después vamos a ver los padecimientos de Pablo y cómo Pablo se negaba a sí mismo. Para que ustedes puedan entender que Pablo quería ser semejante a Cristo en su muerte. Para eso él quería ser crucificado juntamente con Cristo. Eso es lo que pretendía Pablo, para ser semejante a Cristo en su muerte. Para eso él tenía que andar en el Espíritu. Ahora, vamos a ver lo que dice la Escritura en 1 Corintios 4:16. Dice así, 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Diga conmigo, no tengo por qué gloriarme. No tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, esta es la palabra que yo quiero que usted vea, ay de mí, si no anuncio el Evangelio. Esa palabra que dice, ay de mí. Ahora, Pablo la tenía bien clara, que Dios no lo había llamado para perder el tiempo. Y la expresión de Pablo dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio, ay de mí. Y ese ay de mí denota el temor de Pablo, de su trabajo al cual Dios lo había encomendado. Ese ay de mí nos habla
acerca de que Pablo tenía mucho temor de Dios y que sabía las consecuencias de no predicar el Evangelio. Yo creo que cuando el Señor lo llevó al tercer cielo allí y estuvo hablando con él, yo creo que fue seria la charla que tuvo el Señor con Pablo. Y cuando él desciende, él dijo, esto no va a ser changa, ¿eh? Porque para hablar de Pablo tenemos que hablar de un hombre de Dios implacable. Aparte tenemos que partir desde el punto de vista que Pablo no tomó mujer. Pablo dice que él no tomó mujer, ni él ni Bernabé, como los otros apóstoles que servían a Jesucristo, que sí tenían esposas, él no tomó esposas. Él dedicó su vida al Evangelio y renunció a todo. Renunció al apego del mundo, a las cosas del mundo, a todo, absolutamente a todo, y vivió para Cristo su vida. Día y noche él anunciaba el Evangelio. Pero me llama mucha la atención que él tuviera esta expresión: ay de mí si no anuncio el Evangelio. Por eso siempre pienso, ¿qué le habrá dicho el Señor? ¿Qué le habrá hablado? Dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Dios, dice que Dios lo comisionó para eso. Y dice, la comisión me ha sido encomendada. Y dice que Él lo hacía de buena voluntad. Antes de hablar de los padecimientos de Pablo y cuánto le costó llevar el Evangelio adelante, porque este es un enemigo, un aguijón de la carne que lo perseguía y lo feteaba todo el tiempo. Tanto es así que Pablo tuvo que soportar cárceles y prisiones y tuvo que soportar hambre, frío. Tuvo que soportar azotes y muchas cosas que las vamos a ver en los padecimientos de Pablo. Para que tenga usted, para que vea usted los padecimientos de este ministro que quería ser igual que Cristo en la cruz, quería ser semejante a Cristo en la cruz. Yo creo que ningún cristiano quiere ser un imitador de Cristo porque sabe que va a padecer persecución. Eso es primera parte. Pero Pablo estaba dispuesto a pagar el precio de la obediencia y dispuesto a pagar el precio de los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante él a la muerte de Cristo en la cruz. Totalmente crucificado juntamente con Cristo, pero para eso el cristiano que quiera ser semejante a Dios en la cruz va a padecer persecución por causa de la cruz de Cristo y por causa del Evangelio del Reino del Cielo. Por eso la consagración de Pablo era sublime, no era una persona de medias tintas. Pablo era así y era amén en el Señor. No iba a andar con chiquitas. Pablo nunca jamás iba a andar con chiquitas, se entregaba de lleno a la causa de Cristo. La verdad que yo admiro a Pablo. Sí, por supuesto que nuestro ejemplo a seguir es Cristo, pero Pablo decía ser imitador de mí como yo de Cristo. Y es muy difícil imitarlo a Pablo. Muy difícil alcanzar esa plenitud y ese carácter de Cristo que tenía Pablo, y esa madurez espiritual y esa fe no fingida que tenía Pablo. Y
A veces cuando estoy conversando con Dios en oración, que le digo, Señor, quiero ser, ¿cómo es ser semejante a ti en tu muerte, Señor? Y la verdad que no es fácil para ningún ministro, porque si querés ser igual a Cristo y morir en la cruz por el Espíritu, morir a la carne, el enemigo va a pelear la buena batalla, va a pelear la batalla, y tú vas a tener que pelear la batalla de la fe. Sin embargo, para los cristianos que son tibios, que tienen un pie en el mundo y un pie en las cosas espirituales, para ellos Satanás no se dedica mucho tiempo porque lo tiene casi derrotado. Pero al cristiano fiel y verdadero que ha consagrado su vida a Cristo y se ha apartado del mundo para Dios y ha dedicado su vida a Cristo y camina como viendo el invisible, esa persona padece persecución porque nuestro enemigo es muy fuerte, muy fuerte. Satanás ya ha sido derrotado por Cristo y mayor el que está en nosotros, el que está en el mundo, pero él te hace la guerra. Sabemos que nosotros como cristianos, Jesús dijo que ningún poder del enemigo nos hará daño. Sabemos que ni las puertas del Hades prosperará contra nosotros, eso lo sabemos. Y que Dios nos dio autoridad a nosotros como iglesia para atar y desatar y para reprender al príncipe de las potestades del aire y a todos los principados y gobernadores de las tinieblas. Yo a veces me pregunto si estamos dispuestos realmente a rendirnos totalmente a Dios y a ser verdaderos discípulos de Cristo. Porque Jesús dijo esta palabra, que si nosotros queremos ser sus discípulos, el que quiera ser su discípulo, niéguese a sí mismo y lleve su propia cruz. Sabemos que la cruz es símbolo de muerte. La cruz es símbolo de negación, allí es donde el cristiano se niega a sí mismo. Es en ese lugar donde el cristiano es crucificado juntamente con Cristo y el mundo es crucificado a él y él al mundo. Y Pablo decía estas palabras: yo llevo las marcas de Jesucristo, es decir, las marcas de los clavos en sus manos y las marcas de los clavos en sus pies, y también llevaba traspasado su costado. Simbólicamente él estaba crucificado juntamente con Cristo y él estaba padeciendo los padecimientos de Cristo y estaba muriendo en esa cruz y era semejante a él en su muerte. ¿Me está entendiendo usted? Amén. Pablo se había hecho copartícipe del Evangelio, se había hecho uno con Cristo. Por eso muchas veces usted no lo va a poder entender a Pablo, su vida de consagración. Partimos desde el punto de vista de que Pablo no tomó mujer, primero que nada, para dedicarse entero a la obra, pero aparte padeció hambre, padeció toda clase de cosas por causa del Evangelio. Pero Pablo era fiel. Jamás él iba, después que tomó las manos en el arado, él iba a volver para atrás. Porque la Biblia dice que después que pones las manos en el arado y miras para atrás, no eres digno del reino del cielo. La Biblia también nos dice que si nosotros empezamos a edificar la casa y no sacamos cuenta de lo que vamos a hacer, la gente se va a burlar prácticamente de nosotros si no terminamos lo que decimos. Eso nos dice la Escritura. Mira, querido hermano, yo me acuerdo
Me acuerdo de muchos ministros, y yo me acuerdo de un ministro que muy joven lo mandaron a predicar a la obra, lo mandaron a la campaña. Y yo me acuerdo que yo lo fui a ayudar a la campaña, a ese joven. Un joven falto de experiencia, pero con todo el amor por la obra de Dios lo enviaron a una iglesia rural. Y la pieza donde él dormía era bajita, no sé si tenía 2 metros y algo, era bajita, de techo de chapa, y era de 2x2, y el baño estaba fuera de esa pieza, y ahí él tenía su cuarto, pero también él se cocinaba ahí, en esa pieza. Y yo me acuerdo que un día, cuando yo fui a hacer campañas con él allá, yo dormía en el piso allá, donde él se quedaba. Hermanos queridos, aquella en Salto, en el verano, puede hacer calor hasta de 50 grados. Aquella habitación, hermano, te partía la cabeza. Y muchas veces cuando nosotros somos llamados para el ministerio, para trabajar en la obra, mucha gente se cree que ser ministro es. No, hermano. Lo más difícil que hay es ser ministro. Es muy difícil. Y este muchacho estuvo mucho tiempo trabajando allá, ganando almas. Y él tuvo que pagar el precio para el servicio de la obra de Dios. No tenía ningún lujo, ni siquiera tenía luz, se iluminaba con una lamparita de queroseno. Aquel muchacho padeció de toda clase de cosas. Y era nuevo en el Evangelio. Hace pocos años atrás había en una de las denominaciones más grandes de acá del Uruguay, que tiene iglesias en todo el Uruguay, se había formado un equipo de trabajo que se llamaba Visitando a los Siervos. Estos hermanos tenían una camioneta Volkswagen que salían a recorrer el interior para conocer la situación de aquellos hombres de Dios que estaban sirviendo el Evangelio. Y se encontraron que había gente que no tenía para comer, que se encontraba que había gente que trabajaba 12, 16 horas y después venía a atender la iglesia. Se encontraba que había siervos que no tenían para pagar ni siquiera el alquiler de la iglesia, y que había muchísima cantidad de pastores que por amor al nombre del Señor habían salido al servicio de la obra en formas muy carentes. Tanto es así que una vez un ministro estaba trabajando en el banco, era bancario. Cuando este hombre fue llamado a la obra, renunció al trabajo que estaba haciendo en el banco, que ganaba muchísimo dinero, y él se fue a abrir una obra al interior. Y de ganar muchísimo dinero a no tener nada para comer ni darle a los hijos y trabajar en lo que fuera para el servicio. Esto lo digo porque hay mucha gente que abre la boca y cuando habla no sabe lo que está hablando. Y algunos han tenido que padecer toda clase de sacrificios para ganarse un alma, para que esa almita no se fuera al infierno. Estaba escuchando el testimonio de un hermano que fue a las misiones a África y que allá vivió, comió, durmió con las personas en África, donde el agua no se podía beber, había que hervirla porque el agua estaba contaminada, donde los
los mosquitos y toda clase de insectos lo picaban. Estuvo mucho tiempo trabajando con calores impresionantes, ni siquiera tenía aire acondicionado para trabajar, para vivir. Y en esas condiciones, por amor a esas almas, él se fue a trabajar y a servir el Evangelio. Y estaba padeciendo los padecimientos de Cristo por amor a aquellas almas. Sin embargo, cuando vino a contar su testimonio, el llamado de Dios al servicio en África, él se tuvo que volver porque el amor que él tenía por aquella gente era más grande que todas las cosas, y volvió porque el llamado en su corazón hizo que él volviera de nuevo. Y había dedicado años allí al servicio, sin embargo él volvió porque allí es donde Dios lo había llamado al servicio. A pasar hambre, a pasar frío, a pasar de todo, pero él estaba trabajando por amor a las almas. Mucho me molesta cuando las personas dicen cosas que no saben lo que están diciendo con su boca. Yo quiero que usted vea este ay que decía Pablo acerca, que mire bien ese ay, porque ay de mí si no predico el Evangelio. Qué difícil habrá sido para el apóstol San Pablo, después de haber venido con esa charla que tuvo con el Señor en el cielo, saber de que Dios nos va a pedir cuenta a todos los seres humanos. Amén. Y también a los ministros como yo, de todo lo que hagamos debajo del sol y toda la palabra ociosa que salga de nuestra boca y que no dé fruto. Mira, hermano, a mí me tiemblan las rodillas que quiere que le diga. Y aparte nosotros no vamos a vivir para siempre, un día vamos a partir de este mundo. El Señor nos va a llamar. Y cuando llegue yo allá arriba y el Señor me pida cuenta, ¿no?, de la mayordomía, de lo que yo hice, ¿con qué voy a ir allá arriba? La verdad que cada vez envejezco más y se me van los días y los años, y cada vez me acerco más a esos días donde tenga que irme con el Señor. Perdóname. Solo me pregunto qué tengo para darle a Dios y presentarle con mis manos. Porque sé que no va a ser fácil. Abran su Biblia en 2 de Corintios. Capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Él está hablando de los judíos hebreos. Porque estaban cuestionando el ministerio del apóstol San Pablo. Y él se tuvo que gloriar porque él tuvo que defenderse de aquellos que lo acusaban. Y él tuvo que defenderse. Y cuando se defendió él se estaba gloriando porque él estaba diciendo la verdad, pero a su vez
Él estaba dando su currículum porque ¿quién no ha soportado lo que soportó el apóstol San Pablo? Sin embargo, porque lo acusaban, él se tuvo que defender. Y vamos a leer lo que dice. Él dice así: son ministros de Cristo. Hace una pregunta. Yo más. En trabajo más abundante, él trabajaba más que todos. En azotes. En azotes sin número, dice, porque lo azotaron por causa de predicar el Evangelio. En cárceles, por predicar el Evangelio, digo, por predicar el Evangelio. Por predicar el Evangelio. Más en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces fue azotado, 40 azotes, porque te daban 40 azotes en la espalda, pim, pim, y 5 veces recibió, por cada vez 40 azotes. Y le decían con cada azotazo que le daban: no prediques el Evangelio. Sin embargo, después que lo dejaban libre, porque lo encarcelaban también por causa de predicar el Evangelio. Después que él salía de la cárcel, él seguía predicando. Yo, el día que lo vea al apóstol San Pablo allá, en el cielo, le voy a pedir que me muestre su espalda, porque yo me imagino que debe tener heridas su espalda de los azotes, toda cortada su carne. Yo me imagino 40 azotes, 200 azotazos, menos uno, porque se ve que uno no se olvidó, no contó bien y le dio, y él estaba contando los azotes, porque cada azotazo le cortaba la carne, y el dolor impresionante que le daba, porque no es que te palmeaban la espalda por predicar el Evangelio, te azotaban y te encarcelaban. Y él contaba los azotes, porque él diría: bueno, voy 1, voy 2, voy 5, voy 39, voy 40, y cuando hizo 39 quedó esperando el otro y no se lo dieron. Él dijo: gloria a Dios, porque le saldría sangre de la espalda, ¿verdad? Ahora, la espalda de Pablo sería un mapa, toda desfigurada la espalda. Toda, después que cicatrizaba, perdón, la espalda sería un dibujo, todo aquello de la espalda. Días. Y cuando estaban cicatrizando venían 40 más. No, sí, 5 veces, 5 veces aparte, no fue todo el mismo día. 40, y él cicatrizaba, y cuando quería acordar, había 40 más. Lo agarraban y le pegaban. Cada vez que lo agarraban lo azotaban. Amén. Yo estoy hablando de los padecimientos de Pablo, que quería parecerse a Cristo, a la muerte de Cristo en la cruz, para que vea usted el ministerio de Pablo. Yo le estoy mostrando por arriba algunos de los padecimientos, ¿verdad? Y la fe de Pablo, y nunca haber quitado la mirada de Cristo a pesar de la vida que estaba llevando. Porque ganarse un alma, Pablo dijo: mi vivir es Cristo y mi morir es ganancia, porque partir con Cristo es mucho mejor. Pero sé que por causa de vosotros tengo que seguir viviendo, porque él tenía que predicar el Evangelio, pero él deseaba partir con Cristo. No, pero no era por los azotes, hermano, sino porque él quería terminar la carrera para irse con Cristo de una vez, por el hecho de que nosotros vamos a descansar después de nuestra tarea, de nuestra labor. Amén. Amén. Dice que 3 veces he sido azotado con vara, y
así que aparte de las 5 veces que fue azotado con un látigo, también tuvo 3 veces azotado con vara, 3 veces. Así que estamos hablando que no son 200, son 120 más. Una vez apedreado, ¿vio? Esto fue en Derbe, cuando lo apedrearon y él quedó muerto y los discípulos lo oraron por él y él resucitó ahí, ¿no? 3 veces padecido naufragio, todo esto por causa del nombre del Señor y por las almas, ¿no? Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Bueno, él naufragó, ¿se acuerda el naufragio ahí que fue a parar a la isla de Malta? Tuvo varios días naufragando, ¿no? En camino de muchas veces, en peligros de río, porque él tenía que nadar, se ve, para pasar el río. Peligros de ladrones, se ve que en el camino se encontraba con ladrones. Peligro cuando él iba caminando, ¿no? Peligro de los de mi nación, es decir, de los mismos judíos. Peligro de los gentiles, ¿no? Peligros en la ciudad, peligro en el desierto. Vio que él a veces atravesaba el desierto para llegar a otra ciudad. Peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos. Diga falsos hermanos. Falsos hermanos. Porque siempre va a haber en toda la iglesia falsos hermanos. Que te van a dar una palmada en la espalda y después van a hablar mal de ti. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, Pablo se desvelaba por las noches a veces por causa de la iglesia, pero dice en trabajo y fatiga, en mucho trabajo y fatiga, ¿no? En muchos desvelos, en hambre y sed, porque él padeció hambre, ¿no? A veces no tenía para comer, ni para ponerse ropa, por lo que dice la Escritura. Estoy hablando de los padecimientos de Pablo por causa del Evangelio y por causa del servicio de la obra, todos los padecimientos de Cristo en la vida de este gran hombre de Dios. En muchos ayunos, Pablo ayunaba muchísimo. En frío y en desnudez vio que a veces no tenía ropa para ponerse, decir, no que no tenía ropa, se ve que la ropa, porque pasaba frío y a veces hasta desnudez. Y usted va a ver después cuando yo le hable, cuando le enseñe la otra parte de la vida de Pablo, que Pablo no tenía para comer muchas veces. Y Pablo dijo esta expresión, nosotros pobres, pero enriqueciendo mucho, porque él enriquecía con la palabra, pero era muy pobre. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, diga la palabra preocupación, por todas las iglesias. Estaba todo el día preocupado por los hermanos. Si algún hermanito estaba bien, si no estaba bien, si se perdía, si no se perdía, si seguía en el Señor. ¿Se acuerdan de que antes la forma de comunicarse era por carta? Y las cartas demoraban muchos días. Ahora nosotros levantamos el celular y le decimos al hermano ¿cómo estás? Y en un segundo sabemos cómo está. Pero él, lo que se agolpaba sobre él era la preocupación por la iglesia. Por eso tenía desvelos por las noches, pensando en los hermanos cómo estarían. Ese es el ministerio del apóstol San Pablo, que para muchas personas que hablan de los ministros y hablan mal, a mí no me gusta hablar mal de los ministros, porque hay muchos ministros que por causa del amor de Cristo están padeciendo persecuciones en el mundo. Algunos han perdido sus hijos en medio de la batalla. Jamás me gustó hablar de los ministros porque yo soy un ministro. Sí hablo y predico lo que dice la Escritura, que vendrán falsos pastores y profetas.
Eso nos advierte la Escritura, pero no hablo de los ministros. Porque sé que muchos ministros tienen, a veces por causa de la persecución, por causa de los padecimientos de Cristo y por causa de la preocupación por la iglesia, se agolpa sobre ella los desvelos. Hay hermanos que padecen depresión, porque el pastor es un ser humano, que la gente espera del pastor que sea Dios. Aún con todo y eso, cuando Cristo estuvo en la tierra, era un hombre que era débil, porque Pablo dice que Jesucristo en los tiempos de su debilidad, porque vivía en un cuerpo de carne del Señor, y padecía hambre y frío y también como nosotros. El Señor no tenía donde recostar su cabeza, aparte de eso era manso y humilde. Y yo, la verdad que admiro a aquellos que, por amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo, son fieles y siguen firmes. Amén. A pesar de todo. A pesar de que un día la iglesia está llena de bote, a pesar de que el otro día no hay un miembro, no hay nadie. Y sin embargo no bajan los brazos. Porque para eso lo llamó Dios al ministro. Y se van todos los hermanos, y muchos hermanos muchas veces se van todos, y el que sigue firme en la obra es el ministro a quien Dios puso en el lugar. ¿Me entiendes? Por eso que Dios bendiga a todos los ministros del Uruguay y los guarde en el nombre de Jesús, a ellos y a su familia, y ore por todos los ministros, como hago yo aquí en el Uruguay. Hay muchos pastores que no saben que yo estoy orando por eso, por su esposa, por sus hijos. Pastores que capaz que un día dijeron, ¿y este quién es? Estoy orando por él. Amén. Dice Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Y a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miente. Amén. Diga conmigo, Pablo tenía la conciencia limpia, lo que estaba hablando. Pablo tenía la conciencia limpia de lo que estaba hablando. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Lo quería matar a Pablo. Y fue descolgado del muro en una canasta por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Y después Pablo dice, en el capítulo 12, versículo 11, dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligaste. Porque Pablo se tuvo que defender. Pablo no le gustaba hablar de los padecimientos de Cristo que se estaban cumpliendo en él por causa del Evangelio. No le gustaba hablar de él. Pero como los corintios cuestionaban el ministerio del apóstol San Pablo, entonces él tuvo que escribir esto para defenderse. Y por esa causa dice, me he hecho un necio por gloriarme. Me he hecho un necio por gloriarme, vosotros me obligaste a ello. Qué tremendo esto, ¿no? Porque a pesar de que Pablo había ganado a la iglesia de Corintio, la iglesia de Corintio era una iglesia muy complicada, era una iglesia dividida. Si bien la iglesia tenía muchos dones, Pablo le dice, aunque hables en lengua, pero si no tienes amor, nada de esto. Aunque profetice y todo lo demás.
Y ahí le habla del amor, le habla... Pablo había divisiones en la iglesia de Corintio, había muchos pleitos, había falsos profetas que se habían introducido en las iglesias. Había hermanos que cuestionaban el ministerio de Pablo, por el cual él se tiene que defender y por el cual él se tiene que gloriar, porque a él no le gustaba hablar de esas cosas. Entonces, yo creo, hermanos queridos, que cuando Pablo se tuvo que defender, él dice, me he hecho un necio. Creo que el apóstol San Pablo en ese momento estaba dolido en su corazón, porque aquellas iglesias que él había levantado y que había dedicado su vida al servicio de la obra y al servicio de ellos ahora estaban cuestionando mucho su ministerio, y él dice que esos ministros que habían entrado los abofeteaban a ellos y ellos los toleraban, esos ministros, esos falsos. Por eso él dice, ellos son hebreos, son israelitas, yo también, son judíos, yo también, son hebreos, yo también. ¿Me entiendes? Y habla de esos falsos predicadores que habían entrado en la iglesia, por el cual ahora estaban cuestionando, él tiene que defenderse, dice, y ahí saca su carta de recomendación, los padecimientos de Cristo en su vida, para hacerle ver que estos otros no habían padecido lo que él había padecido por el Evangelio y el amor que él tenía por la obra. Pero bueno, si bien lo estaban cuestionando el apóstol San Pablo, sabemos lo que era el apóstol San Pablo, ¿no? Diga conmigo, fiel. Fiel a Dios. Siempre le fue fiel a Dios y amaba la obra y las almas. Era celoso del Evangelio. Haber estado al lado de Pablo era como ver a un bulldog, a un perro bulldog, un Rottweiler, ponele, o un pitbull parado ahí enfrente tuyo y que nadie te iba a tocar. Así era Pablo, ¿no? Como un pitbull. El celo de él por la causa de Cristo era impresionante, ¿no? Por la obra. Tanto es así que dedicó su vida al servicio de Cristo, y en agradecimiento al Dios que lo había perdonado, siendo él perseguidor de la iglesia, porque también él habla acerca de que él había perseguido la iglesia y que lo había hecho por ignorancia, y por esa causa era el más pequeño de todos los santos, y dice que no era ni siquiera digno de ser, ¿no? Porque él había sido perseguidor de la iglesia. Y estuvo siempre agradecido a Dios por lo que Dios hizo por él, ¿no? Y dedicó su vida a la causa de Cristo, dando todo por el nombre del Señor. Pero por allá Pablo en su humildad dice, no yo he trabajado más que todo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Amén. Quiero que se pongan de pie, vamos a orar. ¿Y por qué no le damos un fuerte aplauso a Jesucristo? Quien nos amó y dio su vida por nosotros, amén. Y que nos tuvo por fiel y digno de ser ministros de su palabra. Y que bueno, que padeceremos persecuciones, ¿cierto? Y que va a haber hermanos que van a hablar mal de uno también. Todos daremos cuenta delante del Señor, tanto yo como todos, y todos los que han hablado ociosamente tendrán que dar cuenta. Cualquiera sea la persona que haya, dice la Biblia, no le levantará falsos testimonios, ¿no? Entonces, esa es mi defensa como siervo de Dios, que un día voy a estar allí arriba. Padre, Dios sabe todas las cosas, ¿ok? Dice que antes que le pidamos algo a Dios, Él ya sabe, ¿no? Él ya lo sabe, es decir, que ya sabe todo.
Ni siquiera vos lo llegaste a pensar y yo ya sabía. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, en Él vivimos, nos movemos y somos? Repita conmigo, en Él vivimos, nos movemos y somos. Si Dios no estuviera, nosotros no estaríamos. Porque Él es, nosotros somos. Amén. Amén. Bueno, Pablo, terminamos la prédica.